Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar nuestra sesión mensual del Departamento de Neonatología. El día de hoy nos hace el favor el doctor Luciano Mendiola Figueroa, que es un excelente neonatólogo, expresidente del Consejo Mexicano de Certificación en Neonatología y actualmente el coordinador de proyectos especiales en salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo. Él nos va a hacer el honor de presentarnos una plática sobre su experiencia en la implementación del tamizaje cardíaco como diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías complejas en el Estado de Hidalgo. Doctor Mendiola, le agradecemos mucho su presencia. Al contrario, pues un placer estar por aquí con ustedes. Y primero que nada, agradezco al doctor Alberto Orozco, mi amigo, y quien me hizo favor de invitarme para poder presentar el día de hoy pues algún trabajo que hemos venido realizando en el ámbito de lo que es la Secretaría de Salud, pero específicamente tengo a mi cargo actualmente una dirección de proyectos estratégicos en donde hemos venido desarrollando diferentes proyectos y uno de ellos es precisamente sobre tamizaje. Y quiero empezar comentando por qué surge la idea de querer implementar este estudio y esta prueba en nuestro estado. Hace 3 años en un congreso nacional, estábamos en Mazatlán, tuve la oportunidad de platicar con el doctor López Magallón, que seguramente muchos de ustedes conocen, cardiólogo pediatra, y precisamente venía a hablar un tema inherente a lo que es el tamizaje cardíaco. Y al terminar su plática comentábamos que pues me hacía la pregunta, oye, ¿qué pasa en México? Pues en México desafortunadamente no lo hemos implementado, y pues resultó muy interesante porque nos dio la idea de que sería bueno que empezaran a hacer un estudio piloto y posteriormente vean ustedes resultados y vean la posibilidad de poder empezar a implementar. Y fue así que nos dimos a la tarea de empezar a trabajar en este proyecto, y es precisamente lo que el día de hoy les vengo a presentar. Cómo es que iniciamos con el pilotaje, y después ya esto nos dio la pauta para poder extenderlo a todos los hospitales que son parte de los servicios de salud del Estado de Hidalgo, que son 13 en todo nuestro estado. Entonces, sin más, ¿puedo estar aquí, verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué es una cardiopatía congénita? Pues sabemos que son alteraciones del corazón y los grandes vasos que los originan antes del nacimiento. Una cardiopatía compleja es toda aquella anomalía cardíaca cianógena que potencialmente es mortal, en la cual la circulación sistémica pulmonar depende de un conducto arterioso permeable y que requiere de procedimientos invasivos en los primeros 28 días de vida. Importante comentar algunos datos en relación a que 40,000 bebés nacen cada año con una cardiopatía congénita tan solo en Estados Unidos, y alrededor de casi 5,000, es decir, un 12%, llegan a presentar una cardiopatía compleja o crítica. Hasta un 30% de niños con cardiopatías críticas egresan de las unidades hospitalarias sin que se les haya realizado el diagnóstico. Y un 5% de los niños con este tipo de cardiopatías llegan a morir sin ser diagnosticados en su propia comunidad. Y aquí pues presentarles una incidencia inferida en relación a las 7 cardiopatías ductodependientes, que son en las que está enfocado el tamizaje. Por ahí no aparece la coartación aórtica, que no es ductodependiente, sin embargo, es de las cardiopatías que se han agregado. Sabemos el problema tan importante que llega a generar en niños ya después de las primeras semanas de vida.
El INEGI reporta aproximadamente 2,5 millones de niños que nacen en nuestro país, de los cuales 8 a 11 por cada 1,000 tendrán una cardiopatía congénita. Y de estos, una cardiopatía crítica, el 12%. Entonces los datos pues son importantes. ¿Qué debemos hacer entonces para estar en posibilidad de diagnosticar a tiempo? Sabemos que hoy en día la ultrasonografía fetal juega un papel muy importante. Sin embargo, pues el porcentaje de diagnóstico aún sigue siendo bajo. Y aquellos médicos que se dedican a realizar este tipo de estudios en la etapa fetal lo saben perfectamente, y es por ello que hay un gran porcentaje de pacientes que tendrán que ser detectados a través de oximetría. Y esto pues es un método de tamizaje que se viene utilizando ya desde hace más de 10 años. ¿Qué es la oximetría de pulso? Pues no es otra cosa más que una técnica no invasiva que es de bajo costo, que nos da la posibilidad de medir la saturación de oxígeno en un bebé como un signo ya sea de hipoxemia o hipoperfusión. Importante comentar que el tipo de oxímetro que se utilice para realizar una adecuada oximetría pues es básico. De ahí que deben ser oxímetros de pulso tolerantes al movimiento, con una exploración basada en un algoritmo que más adelante les voy a presentar y a comentar, y realizado por personal calificado para el uso del algoritmo y monitoreo de la oximetría de pulso, implementación de protocolos de seguimiento diagnóstico y desde luego siempre la evaluación y corroboración del diagnóstico por un cardiólogo pediatra a través de la ecocardiografía. En este sentido quiero decirles que no es válido el que se quiera medir la saturación de oxígeno con oxímetros portátiles, y por ahí el año pasado me tocó escuchar a algún cardiólogo pediatra en un congreso nacional decir que saliendo digo, es importante decir que no es cualquier oxímetro y que, digo, yo tengo mi propio oxímetro y he intentado medir la saturación ya en un mes recién nacido de más días y nos cuesta mucho trabajo, es casi imposible poder detectar. Entonces, este tipo de oxímetros deben ser tolerantes al movimiento. ¿Qué otros aspectos debemos considerar sobre oximetría de pulso? Actualmente se integrará como el quinto signo vital, y todos sabemos, los que nos dedicamos a la neonatología, que en el ámbito de la reanimación neonatal pues permite evitar toxicidad por oxígeno, sobre todo en recién nacidos muy prematuros de bajo peso, y actualmente pues está considerado como una guía fidedigna en cuestión de reanimación, sobre todo en los primeros minutos de la vida. Actualmente las guías exigen que todos aquellos niños que nacen en hospitales se les pueda tomar la saturación de oxígeno en los primeros minutos de la vida. Hay desde luego diversos estudios, múltiples estudios, les quise traer aquí los más representativos, y la doctora Granelli es quien inicia esto desde una publicación desde el 2009 en Suecia, un estudio prospectivo de casi 40,000 pacientes, un estudio multicéntrico realizado en Alemania, nuevamente en Suecia. En los Estados Unidos se hizo un estudio para identificación de retraso en diagnóstico con esta cantidad de pacientes, más de 450,000 pacientes, que está publicado. Y el estudio prospectivo más grande hoy en día es un estudio publicado por los chinos en el Lancet de más de 120,000 pacientes. Bien, ¿y cuáles son las recomendaciones que prevalecen? Pues ya desde el 2009, la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Corazón lo declaran como un cribado neonatal por pulsoximetría. A partir del 2010, la cardiopatía críticas
solicitan que se añada al PAL de detección de tamizaje neonatal. Esto promovido sobre todo por el Comité de Trastornos Hereditarios Recién Nacidos y Niños. Y a partir del 2011, recomendaciones para vigilancia de este tipo de cardiopatías a través de exploración física, oximetría y desde luego ecocardiografía. ¿Qué ocurre en nuestro estado? En nuestro estado, si ven en esta casuística de 5 años, vemos que prevalecen como una causa importante dentro de las 5 principales causas de muerte las malformaciones congénitas. De ahí que nos dimos a la tarea de ver qué estaba sucediendo y encontramos en este periodo de tiempo 177 muertes por cardiopatías congénitas no especificadas. Entonces, dedujimos que muy probablemente muchos de esos pacientes tendrían alguna cardiopatía crítica. Y de esa misma casuística encontramos nada más 17 muertes que fueron debidas a cardiopatías complejas. Esto pues principalmente tenemos problemas de carencia en capacitación por diagnóstico y tratamiento para poder diagnosticar una cardiopatía crítica, infraestructura y equipamiento y sobre todo una inadecuada referencia y contrarreferencia de pacientes. Bien, nos dimos a la tarea entonces de hacer un pilotaje, como les había yo comentado al inicio de la charla, un estudio analítico, observacional, longitudinal, prospectivo, tomando como población blanco, niños sanos en alojamiento conjunto y no elegibles, niños con alguna patología detectada, algún problema pulmonar, sépticos, en fin, eso los descartamos, y también aquellos niños que fueran egresados antes del periodo de tamizaje o que no regresan para el tamiz. A todos ellos, a todo este grupo de pacientes se les realizó tamizaje y aquellos, desde luego, pues una evaluación clínica y por oximetría, que generalmente fue en 2 hospitales de segundo nivel, Hospital General y Hospital Obstétrico. Aquellos que salieron positivos fueron enviados al cardiólogo para realización de estudio de ecocardiografía, y aquellos que fueron positivos, que tuvieron alguna cardiopatía crítica, se les iniciaba con un manejo farmacológico con prostaglandinas, y el resto enviados a hospitales de tercer nivel, Hospital Infantil de México, sobre todo Nacional de Pediatría y Instituto Nacional de Cardiología. ¿Qué nos ha enseñado la implementación del proyecto en nuestro estado? Pues nos ha permitido aprender mucho en relación a capacitación a través de comunidades de práctica. Y cuando digo comunidades de práctica me refiero a que cada hospital tiene sus propias características, vive sus propias circunstancias, y esto hace que así como pueden realizar la capacitación y desde luego tomar los tamices, personal de enfermería, pueden ser los mismos médicos internos, a todos ellos se les capacita dependiendo, repito, las características de cada hospital. Entonces esto nos ha enseñado a que trabajar a través de comunidades de práctica y que cada hospital se ha venido acomodando como mejor le ha convenido. Diseñamos un algoritmo de referencia en el cual hay un responsable de tomar el tamiz. Si esta persona responsable, que puede ser la enfermera, el médico interno, etcétera, detecta un tamizaje positivo, tiene la obligación de avisar al jefe de servicio de pediatría del propio hospital y a su vez comunicarlo con el cardiólogo pediatra, quien realizará el estudio de ecocardiografía correspondiente y determinará si es un paciente que requiere un hospital de tercer nivel. Y tenemos un algoritmo diseñado también como algoritmo de vigilancia epidemiológica, en el que
el tamizaje que se hace dentro de las primeras 24 a 48 horas en todo recién nacido, si es positivo, se considera como un caso de probabilidad, al cual se le tendrá que realizar ecocardiografía. Si esta es positiva, se deberá determinar el cardiólogo si es una cardiopatía simple o compleja, y si es compleja, ducto dependiente, pues requerirá de un manejo inicial y desde luego referencia a tercer nivel. Y nos preguntan mucho, bueno, ¿y cuánto les ha costado? ¿Qué han necesitado para implementar? Quiero decirles que desde un principio recibimos mucho apoyo por parte de Seguro Popular. Seguro Popular se ha encargado de pagar los estudios de ecocardiografía y nos dio apoyo para la compra de sensores. Estos sensores son los que se distribuyen en todos los hospitales, y los oxímetros de pulso, generalmente empezamos con 2, uno en cada hospital. Actualmente ya en todos los hospitales se les ha distribuido sus oxímetros y desde luego tienen los sensores correspondientes para poder realizar el estudio. Y aquí dice, más o menos el costo es de 40 pesos por recién nacido. Según nos habían comentado, la empresa que fabrica esto, pues que es un sensor por paciente. Sin embargo, ya en la práctica, vimos que ese mismo sensor se podía ocupar hasta para 15 pacientes. Y esto generalmente nos lo marca también el propio aparato, el propio oxímetro. Nos dice cuando ya no está detectando al sensor. Entonces, si sabemos que cada sensor tiene un costo aproximado de unos 350 pesos y lo dividimos entre 15 pruebas que se pueden realizar, esto sería el costo que nos estamos teniendo. Importante comentarles que un caso complicado de cardiopatía crítica no diagnosticada podría exceder el costo de la detección oportuna de más de 2,000 recién nacidos. Y esto es, pues, en términos generales, como hay que colocar los sensores, pues en el dorso de la mano derecha, entre el cuarto y el quinto dedo, y lo mismo se hace en cualquiera de ambos pies para determinación de oximetría postductal, en el dorso del piecito entre el cuarto y el quinto ortejo. El algoritmo de detección recomendado se recomienda que sea entre las 24 y las 48 horas de vida, y ahorita vamos a ver por qué. Y generalmente se considera negativo si desde la primera prueba tenemos una saturación por debajo del 90%, ya sea en mano o cualquiera de los pies. Y se considera como de probabilidad si tenemos una saturación entre 90 y 94%, o bien que exista una diferencia entre estas dos determinaciones mayor de 3%. Si es así, se tendrá que repetir una hora después la misma prueba. Si sigue prevaleciendo los mismos resultados, se vuelve a repetir una hora después, y si esto prevalece, pues se considera positivo. En el caso de que en cualquiera de estos momentos resulte que no fue lo que estábamos esperando, pues entonces pasamos de este lado y ya se considera negativo. Y se considera como un cribado negativo todos aquellos pacientes quienes desde un principio tienen una saturación mayor de 95% o una diferencia menor de 3 en cualquiera de estos dos sitios. ¿Cuándo considerar un caso probable de cardiopatía congénita crítica? Pues es a todo aquel recién nacido que presenta un resultado positivo inmediato, es aquel que salió con una saturación por abajo del 90% en cualquiera de los dos sitios, ya sea mano derecha o pies. Y positivo inmediato es con una saturación entre 90 y 94 o una diferencia mayor de 3 en cualquiera de estos dos sitios después de 3 mediciones, que es prácticamente lo que nos dice el algoritmo. Y caso confirmado de cardiopatía congénita crítica es caso probable de cardiopatía crítica que se confirma a través de un estudio de ecocardiografía. ¿Por qué hacer la detección al tamizaje hasta las 24 o 48 horas? Pues precisamente sabemos
sobre las resistencias pulmonares, la estabilización de saturación de oxígeno a nivel sistémico que ocurre dentro de este periodo de tiempo y sobre todo la transición de circulación fetal a circulación neonatal, y es por eso que se recomienda que este estudio sea realizado a partir de las 24 horas de vida y que no tengamos la posibilidad de tener falsos positivos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues desde el 1 de marzo del 2015 hasta junio de este año hemos tamizado a poco más de 12.500 pacientes, de los cuales el 49.7 son femeninos, el resto masculinos, por vías de nacimiento vaginal en el 57%, cesárea 43%, semanas de gestación una media de 38.9 y con un peso con una media de 3.11. Estos fueron los tamizajes realizados por hospital. Como pueden ver, los que prevalecen, la mayor cantidad de pacientes en los hospitales donde nacen más niños, que son los hospitales de Pachuca, de Tula, el obstétrico. Y estos fueron los tamizajes positivos por hospital. Positivos inmediatos, 152 casos, positivos mediatos, 85 casos. Los ecos realizados fueron 214 ecos realizados en todos la relación de hospitales. Y estos fueron lo que encontramos. Tamices positivos fueron 51, de los cuales fueron 185 en total, 51 con cardiopatías congénitas y 134 niños sanos. 2 tamices falsos negativos para un total de 53. Si vemos los datos, pues estamos teniendo una sensibilidad del 96.2% y una especificidad de 98.9%. Y importante mencionar que la tasa de tamices de falsos positivos está en 0.010, tomando en cuenta el número total de niños tamizados hasta el momento y los casos que se tuvieron positivos y que al hacer el estudio de ecocardiografía fueron sanos. De las cardiopatías congénitas simples encontradas, estos fueron los resultados que predominaron, sobre todo foramen oval, comunicación interauricular, conductos, en fin. Aquí está la lista, fueron 41 casos. Y estos fueron las cardiopatías críticas encontradas y el estatus que han seguido. 3 de ellos con defunción, relacionadas con hipoplasia de ventrículo izquierdo. Y la mayoría de ellos trasladados, muchos de ellos ya también operados, la mayoría en el Hospital Infantil de México. Quisimos hacer un comparativo de saturación entre mano derecha y pie, un promedio por hospital, para sacar una media estatal de lo que está ocurriendo. Y como ustedes pueden ver, pues tenemos una media que está por arriba de ligeramente del 96%. Es importante comentar que, hablando de la altura a la que se realiza el tamizaje, varía discretamente. Entonces aquí quiero presentar, por ejemplo, tenemos el Hospital de la Huasteca, que es el Hospital de Huejutla, que está a 137 metros sobre el nivel del mar, y nos da una media de 97.48, que va a ser ligeramente mayor que si nos vamos al Hospital General de Pachuca, donde estamos a poco más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, y vemos que hay una media de 96. Estos son los intervalos de confianza, con las desviaciones estándar, pero esto está realizado en todos los hospitales, porque cada hospital, lógicamente, varía la altura, y sé perfectamente que hay artículos publicados que hablan en relación a la cuestión de la altura,
pero aquí nos podemos dar cuenta de que las variaciones que tenemos entre un hospital y otros realmente son mínimas. Y, repito, el promedio estatal se mantuvo sobre 96%. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos partiendo de todo esto? Pues esto nos ha enseñado a que hoy en día están siendo diagnosticados pues un mayor número de niños, desde luego, que antes no lo eran. Pero esto exige dar una respuesta. Y dice, bueno, si están diagnosticando y estamos encontrando cardiopatías complejas que antes no se diagnosticaban, ¿cuál es la solución que se les va a dar? Actualmente el Estado Hidalgo tiene convenio con los 3 hospitales que ya les comentaba yo, que es Infantil de México, Nacional de Pediatría y Cardiología. Sin embargo, nos encontramos con la problemática de que, pues así como reciben pacientes de nuestro estado, pues tienen la obligación de recibir pacientes de muchas partes de nuestro país. Y esto pues habla de una saturación de servicios y pues desafortunadamente a veces no podemos tener la atención que nosotros quisiéramos para determinado recién nacido. Entonces, esto definitivamente tarda a veces días o a veces semanas para que nos puedan recibir un paciente con una cardiopatía compleja. De ahí que quiero decirles que en el estado de Hidalgo contamos con un hospital que es Hospital del Niño Hidalgo, y en el cual se está haciendo pues todo el estudio y toda la logística de requerimientos para poder tener un centro regional de referencia. Recibimos ahí en el hospital pacientes que vienen de Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Querétaro, Estado de México, y sabemos que esto pues es necesario. Hay un estudio realizado por el doctor Calderón Colmenero, esto fue publicado en el 2010, y en el que hace pues precisamente una correlación de los hospitales existentes en la Ciudad de México, en el país, que es Guadalajara y Monterrey nada más. Y él considera importante el ir pensando que ya debe haber nuevos centros quirúrgicos cardiovasculares, tanto principales como secundarios, y que pueden estar ubicados en estas ciudades. Desde luego se ubica nuestro estado, pero son ciudades donde tal vez se podría pensar en tener servicios de cirugía cardiovascular para poder resolver de inicio cardiopatías simples y que posteriormente tengamos la posibilidad de hacerlo con cardiopatías complejas. Quiero decirles que hoy en día hemos establecido contacto con el Seguro Popular. La semana pasada estuvimos con el comisionado nacional, doctor Oshea, platicándole sobre esta problemática. Y dice, bueno, ¿y qué necesitan? Necesitamos primero contar con una bomba de circulación extracorpórea, tiene un costo más o menos de 7,5 millones de pesos, y desde luego una terapia quirúrgica donde sea dedicada exclusivamente para pacientes cardíacos. Y estamos hablando de un costo también de aproximadamente 15 millones de pesos. Entonces, nos dio la noticia en ese momento de que iba a hacer todo lo posible porque a través del Seguro Popular los hospitales públicos cuenten con oxímetros y sensores para que en todo el país se pueda empezar a hacer tamizaje cardíaco ya como parte del tamizaje neonatal, agregado al metabólico y auditivo que hoy en día se realiza a todos los recién nacidos. Y pues vamos a ver, esto fue un comentario que hizo en ese momento, a mí me llamó la atención que están tomando la determinación de que quieren que esto realmente se empiece a trabajar, pero desde luego algo en lo que debemos tener cuidado es, hay que dar suficiencia, hay que dar seguimiento a todos aquellos pacientes que son diagnosticados y que pues requerirán de una cirugía, sobre todo si estamos hablando de cirugías
complejas. Con esto, ¿qué quiero concluir? Pues en primer lugar que la oximetría de pulso es un método de tamizaje económico, no invasivo, de sensibilidad moderada y alta especificidad, con una tasa baja de falsos positivos que ayuda en el diagnóstico oportuno y eficaz de las cardiopatías complejas, en combinación con el uso adecuado desde luego, de la exploración física. Las aportaciones de las comunidades de práctica, como ya les comentaba, son fundamentales y lo que nos va a permitir mejorar las acciones dentro de todo el proceso, principalmente en nuestro entrenamiento clínico. Y por último, decirles que los espacios de conocimiento van a propiciar innovación abierta con la consecuente mejora en la calidad del servicio. Muy bien, hasta aquí lo quiero dejar y por su atención muchas gracias. Me gustaría pues, escuchar sus comentarios. Gracias, doctor. Aquí hay varios neonatólogos y varios cardiólogos pediatras que me gustaría mucho oír su opinión. Doctor de Rubens. Bueno, primero felicitar por la plática, segundo por el estudio que se ha realizado en estos recién nacidos en el Estado de Hidalgo. Pues es un buen aporte, es una buena colaboración a la medicina neonatal ahí en el Estado de Hidalgo. Me llamó la atención los hospitales a los que se incluyó en el estudio para el tamizaje. No lo sé, pero mi duda es si todos tienen ecocardiografía. Y el comentario es por esto, porque bueno, hay muchos hospitales en la República, la mayoría no tienen eco, no es la mayoría, la minoría son los que tienen un eco, y más una persona que sepa utilizarlo, no nada más que esté el eco. Entonces me parece que no es todavía fácil esa situación. Y esto es porque aquellos hospitales que no tengan eco, o sea, esto del tamizaje ya está muy bien aceptado, desde el 2009 que lo aceptó la Academia Americana de Pediatría y de Corazón, etcétera. Pero me parece que aquellos hospitales que no tienen esa opción, que son muchos en la República, y en Hidalgo debe haber varios también, o sea, debe hacerse la clínica. O sea, yo abogo nuevamente que la clínica es lo más importante en medicina. Y se debe hacer una buena exploración física para diagnosticar una cardiopatía. Junto con esa revisión clínica va la oximetría, es parte de, como ahí se mencionó, como los signos vitales, pues como una revisión, como signo vital es la oximetría. Pero eso es parte de una exploración física, de un interrogatorio, etcétera. Todo eso que es lo que le llamamos la buena clínica, la clínica. Entonces, esos hospitales que no tengan ecos, es importante una radiografía, que eso es más sencillo que puedan tener, y un electrocardiograma. Con la clínica y esos tres datos, uno debe hacer el diagnóstico de una cardiopatía compleja de este tipo cianógena. Y entonces sí poderlo trasladar a un lugar de eco, pero ya con las condiciones del tratamiento inicial, porque ya se hizo el diagnóstico inicialmente. Si yo hago un diagnóstico clínico de atresia pulmonar, por poner un ejemplo, pues tengo que saber cómo yo poderlo transportar, tratar de que no cierre el conducto, si es que se tiene el medicamento adecuado, en fin, o sea, ya con un traslado, con un diagnóstico ya muy cercano, aunque no haya ecocardiograma. Entonces, a lo que voy es nuevamente no olvidar la clínica, porque entonces uno muy fácil, pues a todos al 24 sale, a todos los conecto al oxímetro y entonces según como salga, y bueno, viene ahí todas las opciones para seguir y acabar en un eco. Pero creo que en muchos hospitales no tienen la opción de cumplir con ese esquema. Entonces, no debe de olvidarse la clínica, eso es a lo que voy a mi comentario, para poder trasladar a un paciente al sitio correcto con un diagnóstico ya muy cercano. Claro. Desde luego, doctor, nosotros hacemos énfasis precisamente en eso. Por ahí había una diapositiva en la que le da importancia a la exploración física como
dato más importante que el médico debe observar en todo recién nacido y que es lo que muchas veces nos da la pauta para saber si tiene o no tiene algún problema. La situación aquí es que sabemos que hay recién nacidos que a veces no manifiestan, no dan ninguna manifestación clínica hasta días o semanas después, a pesar de todo. Digo, actualmente hay, como lo decía, estudios de ultrasonido fetal que permiten diagnosticar un buen porcentaje de niños que traen algún problema, pero hay también una ventana ahí que queda descubierta y en la que a veces nacen y dicen, no, pues se ve bien y aparentemente no trae ningún problema y resulta que de repente llegan a los hospitales ya con una cianosis ya avanzada que no traía en el momento del nacimiento, lo dan de alta y que a veces ahí es donde surgen los problemas y las urgencias, ¿no? Sí, efectivamente, doctor, en el estado de Hidalgo hay 2 hospitales que cuentan con ecocardiografía, es el Hospital General y Hospital del Niño Hidalgo. Tenemos cardiólogos pediatras y sí, efectivamente hay hospitales en nuestro país que desafortunadamente no tienen todavía este método diagnóstico, pero que definitivamente es lo que corrobora todos aquellos pacientes con tamizajes positivos, tenemos que corroborarlos necesariamente a través de un estudio de ecocardiografía. Si no es así, bueno, pues se tendrá que buscar la forma de trasladarlo en las mejores condiciones para que llegue a un hospital donde le den toda la atención. Sí. Para que no se manifieste una cardiopatía de este tipo en el neonato es el niño con Fallot. Es el único, porque todas las demás cardiopatías se deben de diagnosticar de neonato con o sin oxímetro, usando una buena clínica, estoy de acuerdo. Porque el niño con ventrículo isquioso hipoplásico, los niños con conexión anómala total de venas pulmonares, los de atresia pulmonar, los de atresia tricuspidia, se manifiestan en la etapa neonatal, Así es que esos que dicen, es que está, no parece que tenga nada, no se hizo una buena clínica. Los únicos que podrían pasar la etapa neonatal sin diagnóstico por no tener manifestación, un niño con Fallot que se empieza a los 2 meses o 3 meses a manifestar. Pero todas las demás cardiopatías que son complejas se deben de diagnosticar clínicamente, con o sin oxímetro. Estoy a favor del tamiz, que ya está aceptado desde hace tiempo, pues. Sí. Quiero decir que la clínica es muy importante. Sí, es muy importante. Va primero, pero está muy cerca el micrófono, así es que me lo quedo. Es que de aquí a que llegue hasta allá. Soy pediatra, pero neonatólogo, no sé si se llame putativo o algo así, suena feo. Y creo que hay algo que siempre defiendo. Mis diagnósticos de cardiopatía las he tenido que hacer un poco peleándome con el neonatólogo, porque la sepsis les quiere ganar. Y otra vez vuelvo a decir, pues no, los niños que están por no tienen sepsis, por favor, tienen algo más, tienen una cosa ahí rara. Y llevo tetralogía de Fallot, llevo una serie de cosas ahí bien bonitas, actualmente operados ya, que me ha costado pues trasladarlos también aquí al hospital de pediatría, pero mi pleito principal ha sido la sepsis. Cuidado, es más fácil decir que tienes sepsis. Ahora sí le toca. ¿Voy yo? Doctora Azpuru. Gracias. Dos cosas, doctor. Fíjese que ahora con la realización del dúo marcador en semana 12, donde vemos translucencia nucal, etcétera, el ductus es muy, muy importante. Cuando tenemos alguna alteración en el ductus, o sea, en el feto inútero, siempre lo ponemos ahí, salga de alto riesgo o de bajo riesgo el dúo marcador, el ductus alterado se está asociando a una cardiopatía. Entonces, creo que ahora pues están informados tanto los ginecos como los pediatras cuando se ve una cosa así, y me parece que eso es una gran ventaja de prevención, porque por lo menos ya saben, es un foquito que dices, este niño muy probablemente trae una cardiopatía. Y la otra cosa, doctor, es, pues obviamente pues una deformación de especialidad, pero ¿sabe? La cardiopatía congénita aislada sin duda es la malformación más frecuente en recién nacidos vivos.
sin duda no se diagnostica con la frecuencia que se debería diagnosticar, pero muchas de estas cardiopatías son parte de síndromes. Así es. ¿Cuántos de esos niños eran síndromes? Porque si usted me dice, este bebé tiene una atresia pulmonar, yo pienso en Noonan y luego averiguo, ¿verdad? O si me dice, tiene una coartación, pues si es mujer, pienso en Turner y etcétera. El síndrome velocardiofacial se les va muchísimo. Y mi pregunta es en relación a cuánto se está haciendo de prevención, porque usted sabe que esos tienden a repetir en la familia y yo no sé hasta dónde se les está asesorando para cuestiones de prevención. Sí, también hay un departamento de genética, tanto en el Hospital General como en el Hospital del Niño, y sí, reciben asesoría todos aquellos que están involucrados con algún síndrome. Por ahí en la diapositiva que comentaba yo, donde hacemos los pacientes, la población blanco y los pacientes no elegibles, precisamente no entraron a este estudio todos aquellos que se les diagnosticaba un síndrome. Por ahí yo dije pacientes con alguna patología, llámese por probabilidad de sepsis neonatal, algún síndrome, y por el otro lado pacientes que eran egresados antes de las 24 horas de vida, quienes ya no se les puede hacer el estudio. Entonces ellos no se tomaron en cuenta en este estudio. Sí, doctor. Gracias, doctor. Quería preguntarle si en el estudio usaron los mismos monitores, ¿tuvieron una especificación para el monitor o utilizaron en algunos casos únicamente oxímetros, ¿verdad? Que eso sería importante saber, y porque no es tan fácil tener en algunos hospitales los monitores o los oxímetros adecuados. Así es. Y en dónde hicieron el tamiz, si lo hicieron en la toco o en un área específica del hospital, ¿verdad? Porque eso también resulta desde el punto de vista logístico, claro, saber organizarlo. Sí, qué bueno que hace esa pregunta y comentario, doctor. Le comento rápidamente. No se hace en la toco, más que, desde luego las oximetrías que se toman a los recién nacidos que nacen en la toco, pero el estudio como tal y el algoritmo habla de que el estudio debe ser realizado a partir de las 24 horas de vida hasta las 48. ¿Por qué? Por lo que ya comentaba yo de toda la cuestión de resistencias pulmonares y cambio de circulación fetal a circulación neonatal. Entonces, cualquier artículo nos dice que el momento más adecuado para hacer el tamizaje es a partir de las 24 horas de vida. En relación a lo que me comenta de oxímetros, todos los hospitales, cuando hicimos el pilotaje, utilizaron 2 oxímetros que son tolerantes al movimiento y que pues tienen monitor, se les coloca el sensor en la mano derecha y en cualquiera de los pies y saca un promedio de saturación durante 1 minuto, primero en la mano y posteriormente en el pie. Y de esto, en automático, el mismo aparato nos da un resultado final que es si es positivo o negativo. El mismo aparato nos los está diciendo. Por eso me refiero a ello que no es válido el que utilicemos oxímetros portátiles, oxímetros con los cuales definitivamente vamos a tener o no lo vamos a poder tomar o nos va a dar falsos positivos o negativos. Entonces, sí es importante el tipo de oxímetro que se esté utilizando. Sí, otra pregunta. ¿El costo de 40 pesos por paciente fue únicamente para los sensores? Sí. ¿O tomaron en cuenta en algún momento los oxímetros? No, los oxímetros, el acuerdo con Seguro Popular fue, dice, yo tengo un dinero con el que te puedo comprar los sensores. La caja de sensores trae 20 y cada sensor lo ocupamos más o menos en promedio para hacer 15 determinaciones. Y si hacemos un costo de lo que cuesta la caja entre los sensores que trae, más o menos nos da un promedio de 350 pesos. Pero como lo utilizamos para varios pacientes, entonces los costos nos bajan aproximadamente a 40 pesos. El aparato de lo que es el oxímetro
como tal, el monitor, nos los dan en comodato en la compra de los sensores. Entonces, actualmente, el acuerdo con la empresa fue que después de 2 años de comprar sensores, se queden pues ya como parte del hospital esos aparatos. Es así como lo hemos venido manejando. Gracias. Felicidades, doctor. Gracias, doctor. Una pregunta, ¿mejoró gracias, dado que tempranamente los detectan, mejoró la sobrevida, la oportunidad de esos niños en relación de los años anteriores que ustedes estaban manejando? Y otra cosa, ahorita comentábamos, yo estuve en La Raza y la mayor parte, yo creo que el 80% de las cardiopatías congénitas venían de su estado. ¿Han visto algo? ¿Ha disminuido la incidencia? Sí ha disminuido, y le contesto de la siguiente manera. Esto forma parte de algo que en el estado hemos implementado ya desde hace 7 años, que se llama modelo de protección neonatal. Y el modelo de protección neonatal pues es un todo, conforma lo que es reanimación neonatal, desde luego, en hospitales de segundo nivel, lo que es estabilización y transporte para aquellos que nacen en comunidades, lo que es el uso de ventilación no invasiva. Actualmente el programa Ayudando a Respirar a los Bebés, que va dirigido a enfermeras y parteras. Quiero decirle que en nuestro estado tenemos casi 600 parteras certificadas que siguen atendiendo bebés. Y si hablamos del país, en el país hay casi cerca de 20,000 parteras que siguen atendiendo recién nacidos. Pero refiriéndome a mi estado, además de esto, lo que es tamizaje cardíaco y actualmente también hipotermia, forman parte de lo que es el modelo de protección neonatal. Es decir, sí podemos hablar de que ha mejorado nuestra tasa de mortalidad neonatal, si lo vemos de hace 10 años a la fecha. A mí me dio mucho gusto ver el año pasado ya en un evento de la Secretaría de Salud Federal, donde pues ya veía mi estado por debajo de la media nacional. Entonces, eso para los que estamos involucrados en esto, y sobre todo los que somos neonatólogos, pues nos da mucho gusto, porque pues sí, definitivamente ha habido un impacto, pero estamos hablando de que es un todo. Si hablamos únicamente de decir, yo a través de diagnóstico de cardiopatías voy a poder disminuir la mortalidad en mi estado, no. Tiene que ser parte de un todo, porque sabemos que la gran parte de los niños neonatos que fallecen es por asfixia y trauma al nacimiento. Queramos o no verlo de esa manera, hoy en día sigue siendo un problema de mortalidad importante en esta etapa. Quizás me expresé mal, no, en relación a la sobrevida, en relación de los cardiópatas que están, o sea, sí mejoró la sobrevivencia, que los atienden antes. Sí, los pacientes que les presentaba yo, todos ellos han sido atendidos ya, y desde luego hay otros que pueden llevar un seguimiento en el propio estado, porque no son cardiopatías críticas, pero todos los críticos han sido derivados a tercer nivel, y sí tenemos 3 casos de fallecimientos que fueron hipoplasia de ventrículo izquierdo. Hay un caso de éxito, operado hace 1 año y medio en el Instituto Nacional de Pediatría, que ahorita tiene precisamente 1 año y medio de vida, y que todavía está vivo, está esperando su tercera cirugía. Bueno, yo quería hacer un comentario primero y luego una pregunta. Primero me asustó un poquito lo que dijo el del Seguro Popular. O sea, ponerse a repartir oxímetros de pulso sin implementar centros de atención de tercer nivel, lo único que va a lograr es que revienten los centros de atención. Pero es comentario. Ni usted ni yo tenemos mucho que opinar ahí, pero pues a mí sí me asustaría. Yo creo que deberían comenzar al revés, primero tener dónde atenderlos y luego encontrarlos. Pero en fin. Y la segunda pregunta, porque yo vi muchas cejas que se levantaron, es ¿cómo les va a los pacientes con las parteras, a los niños? Bien, quiero decirles que no tenemos mortalidad neonatal con parteras.
Y la mayor cantidad de niños de esta edad que fallecen está registrado en hospitales. Claro, son niños que llegan en malas condiciones, mal trasladados, asfixiados, trauma obstétrica, en fin. Pero con las parteras no tenemos registro de mortalidad. Ellas son muy precavidas y ellas cuando ven que algo está mal, inmediatamente se dan cuenta y lo derivan. Ellas no van a atender algún parto que venga complicado, con algún problema, no lo van a atender. Ya tienen mucho colmillo y la verdad es que a mí me impresiona ver eso, que ellas atienden lo que pueden sacar adelante, pero no se van a meter en problemas. Entonces, sí es algo que nos llama la atención, pero pues no tenemos mortalidad ahí. Y en relación al otro comentario, Alberto, sí, efectivamente, esta fue una cuestión más bien comentario después de que vio una presentación, dice, no, es que lo tenemos que hacer en todo el país. Yo estoy de acuerdo, yo considero que primero se tiene que dar suficiencia a qué es lo que vamos a hacer si en un momento dado se empiezan a diagnosticar niños con cardiopatías, a dónde se les va a trasladar, qué centros van a estar establecidos, es decir, hay que pensar en muchas otras cosas antes de echar a andar un programa que pues si nos va a dar diagnósticos, si nos va a dar problemas de esta naturaleza, tenemos que darle las soluciones correspondientes. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor Casi. La verdad es que este tipo de avisaje de todos modos no deja de tener su importancia, es evidente pues, ¿no? Esto sí es cierto, pues las cardiopatías en toda la etapa neonatal, pero son 4 semanas y hay cardiopatías que se van a empezar a ver a los pocos días. El problema está en que ahora como México es un país de modas, bueno, la medicina también y hay modas, entonces ahorita con todo esto de los partos humanizados y todo este tipo de situaciones o el sobrecupo que hay en los hospitales institucionales, se egresan muy tempranamente a los recién nacidos y hay recién nacidos que están egresando a las 12 horas de vida o antes de las 12 horas de vida y en el más de los casos a las 24 horas de vida. Entonces ahí sí tienen ustedes pues todo un cúmulo de niños que no pueden tamizarse porque no cumplen con el tiempo, se egresan tempranamente, ¿no? Yo no sé si eso lo contemplan ustedes como para citarlos después y hacer el tamizaje más tarde. Sí, efectivamente, doctor. La mayoría de los pacientes, sobre todo los que nacen en hospitales grandes como obstétrico, hospital general, y por la gran saturación que hay de los servicios, cuando nacen de parto a las 12 horas ya la están dando de alta. Sin embargo, se les cita para toma de tanto tamizaje metabólico, auditivo, y ahí se aprovecha para tomar el tamizaje cardíaco. Entonces, es así como se les hace ver a los papás la importancia que tiene de tamizar a su hijo porque se les puede detectar un problema que ellos no se van a dar cuenta. Entonces, aquí entra en juego mucho el qué se les tiene que dar de indicaciones a los padres en el momento que se van de alta y la importancia de que tienen que regresar al hospital para realizarle todos estos tamices. Definitivamente todos aquellos pacientes se procura que sean tamizados ya después de las 24, 48 horas. Entonces es así como se está manejando actualmente en estos casos específicamente. Doctor, muchísimas gracias por venir. Creo que nos abrió un panorama muy grande hacia los programas que ustedes están haciendo. Pues le agradecemos profundamente que esté aquí con nosotros. Gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.